hacen nada. Esto. Zaragozanas y zaragozanos míos de mi alma, tal vez no sea tan diestro con la pluma y el tintero como soy con la paleta y los pinceles, pero os aseguro que me sobra la voluntad de celebrarme a mí mismo y de hacerlo con todos vosotros, amigos y vecinos, y con todas vosotras, vecinas y amigas. ¡Vivan las zaragozanas y los zaragozanos! ¡Que vivan! ¡Vivan! Dicen que teniendo buena memoria es fácil recordar, y que si se tiene mejor corazón, más difícil es olvidar. Yo aún hoy con nostalgia y afecto te recuerdo y no te he olvidado, correteando por mis calles y mis plazas, inquieto, despierto, ansioso por aprender, descubrir y pintar en el lienzo en blanco de una vida por vivir. Fueron tus primeros trazos, tus primeras pinceladas en la academia del maestro José Lozano, las que desvelaron tu talento. Y fue aquel viaje a Italia el que abrió tus ojos y marcó tu destino. Bolonia, Venecia, Roma, Rubens, Veronese, Rafael. Cuánto por descubrir, cuánto por atender en esta encrucijada del arte y del saber. Aquellos bocetos trazados sobre el papel perjurado del moderno italiano, y de aquellos bocetos salió victorioso Aníbal, contemplando por primera vez Italia desde los Alpes. Ciudad amada, para mostrarme cuánto había crecido aquel que se fue como aprendiz. En mí pasaste tu infancia y juventud, te hiciste un nombre, te hiciste artista y maestro, y no dudé entonces en encomendarte el más bello ornamento, aquel que coronase con frescos el coleto de Nuestra Señora del Pilar. Honor y reconocimiento para un genio aragonés que llevaba por bandera a su Virgen, su patria y su pueblo.